Buen día, mi nombre es Ángel Pelgot. El día de hoy estaremos junto con mis compañeros Blanca Azucena Torres Luna y Antonio Pérez Hernández. Estaremos realizando una exposición de la materia de Administración de Operaciones 2. Somos alumnos del sexto semestre de la carrera de Ingeniería Industrial. Bueno, a mí me tocó exponer con respecto a lo que es la planeación agregada. Bueno, vamos a empezar que la planeación agregada, ¿no? Específicamente se trata de un método con el propósito de plasmar un plan de producción de un año o un periodo más corto. Usualmente el año es el más largo, tal vez a lo mejor una semana, un mes serían los cortos. Todo esto bajo un esquema de negocios, de marketing, el cual busca mejorar gradualmente los procesos. ¿Cuál es la función de la planeación agregada? Bueno, es una manera sencilla de exponerlo. De una manera muy generalizada, se trata de un programa de producción que funciona perfectamente en diversos periodos de tiempo, ya sea a largo, que es un año, o a corto plazo. Esto ya del corto plazo depende de cada una de las empresas, negocios o lo que sea, ¿no? Donde se esté utilizando. El cual permite a la empresa u organización afrontar las demandas de un producto u otros tipos de componentes y poder organizarse de buena manera ante cualquier situación adversa que interfiere en su efectividad. Los costos de planeación agregada son estos que están aquí plasmados, que viene siendo el costo de producción, el costo de inventario, el costo de capacidad. ¿A qué nos referimos con el costo de producción? Bueno, pues nos referimos más que nada a lo que es la materia prima, la mano de obra, que viene siendo que los salarios, prestaciones, etcétera, ¿no? Las horas extras en caso de que sea necesario, dependiendo del tipo de planeación. No todas las planeaciones llevan tiempo extra, ¿no? Y el mantenimiento de las máquinas, etc, etc, etc. El costo de inventario, almacenamiento, personal de inventario, seguros para en caso de que suceda algo al material, del almacén o algo por el estilo. En caso de que haya un robo o algo por el estilo, mantenimiento de las instalaciones, impuestos, etc. Hay demasiadas cosas involucradas por ahí. Y costos faltantes, lo que se pudo haber vendido y no se vendió por no tener el artículo en el momento que se requirió, por decirlo así, ¿no? También está el costo que es la capacidad. Está más que nada la contratación y el despido de los trabajadores y el tiempo dedicado para su capacitación, lo que podemos denominar capacidad perdida. También esta área del costo de la capacidad no está presente en todas las planeaciones, ¿ok? Bueno, vamos a ver los tipos de estrategias de planificación agregada del producto. Aquí tengo una lista de ellas, que viene siendo los métodos de planeación agregada, prueba o error en una hoja de cálculo, hoja de cálculo, perdón. El plan agregado de producción con fuerza de trabajo constante, plan agregado de producción con métodos de fuerza de trabajo mínimo con subcontratación, plan agregado de producción con métodos de fuerza de trabajo constante con horas extras, plan agregado de producción con estrategia mixta. Bueno, aquí yo agregué un ejercicio el cual vamos a desarrollar. Este va a ser un ejercicio con el plan agregado con inventario cero. ¿Ok? Entonces, para poner un poco el contexto del problema sí, que vamos a estar, más que nada son productos para el aseo del hogar, ¿no? En cuanto a lo que es el limpiador de pisos, ¿no? Pero bueno, estos son los datos que tenemos. Estos son los meses que van de enero a junio. El pronóstico de lo que tenemos que producir. Entonces, enero con 2.390, febrero con 3.700, marzo con 4.020, abril con 3.810, mayo con 3.230, junio con 2.850.
También tenemos estos datos que son datos que nos van a apoyar para poder resolver cada uno de los pasos que a continuación vamos a ver. Viene siendo la producción promedio por trabajador, que serían 20 unidades diarias, lo que son los trabajadores actuales iniciales, se inician con 5 trabajadores. Costo de mano de obra, bueno, pues por persona serían 90 diarios. El costo de contratación, en caso de que se llegara a contratar a algún empleado, pues el costo está alto, ¿no? Que son 400 pesos. También tenemos un costo de despido en caso de que se llegara a despedir a algún personal, alguna persona, pues serían 700 pesos por empleado. El costo de almacenar, pues serían 11 pesos por unidad, chequen el dato. Costo de faltantes serían 32 unidades, 32 pesos por unidad. Horas de jornada laboral serían solamente 8 horas de jornada laboral. Acuérdense que la jornada laboral es de 8 horas, que esto viene siendo como un día laboral, ¿no? Por decirlo así. Bueno, con estos datos que tenemos aquí, vamos a empezar a hacer lo que es nuestro ejercicio de plan agregado con inventario cero, ¿ok? Ojo, inventario cero. Bueno, yo la hice en una hoja de Excel, donde están nuestros meses de enero a junio, que son los que están acá arriba, ¿no? Esos que están aquí. Nuestro pronóstico, igual nuestro pronóstico que está, lo puse en lo que es el renglón de la demanda, ¿sí? Esos, lo que son los días laborables, la demanda, esos yo los tecleé, es parte de la información que nos dieron previamente, ¿no? Bueno, aquí nos falta la cantidad de días por mes, ¿no? Pero eso yo lo puse aquí. Enero con 22, febrero con 19. Entonces, recordando que son días laborables. ¿Ok? Se agregaron los datos con los que contamos que son días laborables, demanda mensual. Entonces, esos son los que tenemos ahorita, ¿no? Una disculpa por el pop-up que salió por ahí. Uno de mis compañeros, Antonio, que también está realizando parte de su video. Bueno, como les estaba comentando, se agregaron los datos con los que contamos, que son los días laborales y la demanda mensual. ¿Ok? Son estos de aquí. Nada más, hasta ahí hemos hecho, ¿no? En esta columna que tenemos aquí, que es la A, tenemos los días laborales, las unidades por trabajador, la demanda, trabajadores requeridos, trabajadores actuales, trabajadores contratados, costo, trabajadores contratados, trabajadores despedidos, costo, trabajadores despedidos, trabajadores utilizados, costo de mano de obra, unidades producidas, inventario, costo de almacenar, unidades a subcontratar, costo por subcontratación, costo total. Ok, entonces todos esos datos que nos están pidiendo los vamos a poder sacar con los datos que nos dieron previamente, que son estos de aquí y estos de acá. ¿Va? Vamos a continuar. Recordemos que ahorita esto que está aquí solamente fue tecleado de esto de acá. ¿Va? Bueno, lo primero que sacamos fueron las unidades por trabajador. ¿Esto cómo salió? Pues muy sencillo, ¿no? Las unidades por trabajador salen de las 20 unidades que se produce un empleado en un día. ¿Cómo sé que son 20 unidades por día? Pues porque acá no lo dijeron, ¿no? Aquí está. Que produce un empleado en un día. Esto se multiplica por la cantidad de días del mes. Por ejemplo, en enero son 22 por los 20 que se produce es igual a 440. Y se puede hacer una fórmula nada más y se corre y ahí está. ¿Ok? Ahora lo que hacemos es, vamos a sacar de los trabajadores requeridos. Esto sale de dividir la demanda entre la cantidad de unidades por trabajador. ¿Sí? En caso de que salga un número fraccionado, que es muy común, se debe redondear hacia arriba. ¿Ok? Entonces eso se debe de hacer como parte de la fórmula para que sea automático. Luego corremos la fórmula de las demás columnas.
Por ejemplo, en el mes de enero, pues hubo una división de 2.390, que viene siendo la demanda, entre los 440 unidades por trabajador. Nos dio un total de 5.43. Obviamente no podemos tener 5 empleados y medio, por decirlo así, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hacemos? Pues redondeamos para arriba. ¿Qué se va a producir más? Con 6 empleados. Entonces, este resultado se debe redondear a 6. ¿Ok? Simplemente van a trabajar un poco menos. ¿Ok? Bueno, ese sería uno. Después vamos a sacar para los trabajadores actuales, que es de aquí. Si se acuerdan, empezamos con 5. ¿Sí? Entonces lo que se va haciendo es que se va recorriendo del mes anterior, ¿no? Para los trabajadores solo se verifica la cantidad de trabajadores requeridos del mes pasado y se pasa a los trabajadores actuales al mes que se sigue. Para los trabajadores contratados solo se saca la diferencia entre los trabajadores requeridos y los trabajadores actuales y sale la cantidad de trabajadores contratados. Por ejemplo, en febrero, que viene siendo esta columna aquí, es 10 menos 6 igual a 4, ¿no? Bueno, eso es algo sumamente sencillo. Para la cuestión del costo de los trabajadores contratados es solo la multiplicación del costo por la contratación, que este dato es dado desde el inicio multiplicado por la cantidad contratada. ¿Sí? Costo de los trabajadores. Entonces aquí está el costo de los trabajadores. Pues aquí está, ¿no? Entonces es sencillo, ¿no? Aquí está el costo de los trabajadores, no lo dieron al inicio. Entonces, vamos, continuamos. Para los trabajadores despedidos es una simple resta entre los trabajadores actuales menos los trabajadores requeridos. Entonces, pues eso no tiene mucho que ver, ¿no? Los trabajadores utilizados provienen de los trabajadores requeridos. Básicamente es la misma cantidad, entonces nada más bajamos, ¿no? Hacemos que la celda es igual a tal celda, ya, por medio de fórmula, para no teclear. Los costos de mano de obra salen de la multiplicación de la cantidad de trabajadores utilizados por días laborales por el costo por empleado. Y podemos utilizar el ejemplo de enero, que es 6 por 22 por 90, que viene siendo igual a 11.880. Aquí está. ¿De dónde sacamos el 90? Pues de los datos que nos dieron al inicio, ¿no? Pues de esta misma forma se sacan los demás meses. Los costos de inventario, los costos de almacenaje, unidades a subcontratar y costos por subcontratación siempre serán cero debido al tipo de planeación agregada. ¿Ok? Esto siempre que sea agregada, pues todo esto se va a ir a cero. ¿Por qué? Porque estamos produciendo exactamente lo que nos están pidiendo. ¿Cuál es la finalidad? No tener estos costos, porque a veces pueden ser muy elevados. Acordamos que en los datos iniciales les dije, ojo con esto. ¿Por qué? Porque son costos por unidad, por pieza. Es una manera más fácil de no gastar en esa área, ¿no? Por decirlo así. El costo total, que ya viene siendo esto que está abajo, sale de la suma de las cantidades de cada columna. Por ejemplo, enero, pues se suman todo lo que son los costos. En este caso, pues está el costo por trabajadores contratados y está el costo por mano de obra. En caso de que hubiéramos tenido despidos, pues aquí estaría, ¿no? Contrataciones, pues también estaría. Si tuviéramos algún costo por el almacenar, o por su contratación, pues aquí también se sumaría. Entonces, básicamente estamos sumando de esa misma forma y llegamos al punto final. Bueno, de mi parte, esta es la parte que a mí me toca.
A continuación seguirá mi compañero Antonio. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio Pérez Hernández, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana, estoy en el semestre sexto, el grupo Y. Esta parte de la exposición a mí me tocó hablar de la unidad 2, lo que es la planeación de requerimientos de material, o MRP por sus siglas en inglés, que significa Material Requirements Planning. Una breve definición de esto dice que el MRP es un programa cuyo objetivo es determinar las cantidades de materias primas, componentes, subensambles y ensambles requeridos en cada periodo del horizonte de planeamiento para satisfacer el programa maestro de producción. Pues en pocas palabras es saber qué tantas materias primas tenemos, ¿no? Y qué componentes ocupamos para hacer los ensambles, eh, para tenerlo todo ordenado y poder programar este cuánto material vamos a ocupar o qué cantidades vamos a ocupar. Como puedes ver aquí en la imagen, pues el RP pues obtiene todos sus datos del programa esto de la demanda, el programa esto de producción, del inventario que tengamos. Ahí entra lo que es la ingeniería también, la estructura del producto, o sea, cómo van ensambladas las piezas. Y pues el MRP lo que hace o lo que se deriva de él es la orden de compra y la orden de producción. ¿Cuánto vamos a ocupar, no? Continuamos. ¿Cuáles son los beneficios de llevar a cabo el MRP? Mejorar el servicio al cliente mediante el cumplimiento de promesas de entrega y acortando los plazos de entrega. Ese es pues la meta de cada empresa, ¿no? Prometer y entregar a tiempo. Para tener contento al cliente, dice. Reducir la inversión de inventarios, ya que el MRP sincroniza la compra y producción de los distintos materiales de acuerdo al momento a los que se va a requerir. Pues este punto habla de que no necesariamente tenemos que tener todo en stock o en el almacén, sino que podemos ir haciendo compras de acuerdo a cómo lo vayamos ocupando. Mejorar la eficiencia de operación de la planta mediante la mejora en el control de la entrega y sincronización de la entrega de insumos y materias primas para cada operación del proceso. Esto permite reducir el impacto de cambios en el MPS y acelerando o retrasando los flujos de insumos. ¿Cómo construimos un MRP? ¿Cómo empezamos a hacerlo? Dice aquí que para llevar a cabo esa técnica necesitamos los siguientes datos. La estructura de cada producto, calculando los componentes, materiales y cantidades necesarias de cada uno. Esa estructura da lugar a una lista de materiales conocida con el nombre de BOM o Bill of Materials. Necesitamos saber cómo está compuesto lo que vamos a procesar o lo que estamos haciendo. Necesitamos saber cuántos componentes se ocupan. Digamos, no sé, un lápiz, ocupamos madera, ocupamos lo que es el grafito para el que raya, ocupamos un borrador, entonces a eso se refiere. Stock iniciales de producto final y cada uno de los materiales o componentes que lo conforman. Pues, saber cuánto tenemos y con cuánto nos vamos a quedar, ¿no? En pocas palabras. Lead time o tiempo que se necesita desde que se solicita un componente o material hasta que se obtiene. Necesitamos saber cuánto se va a tardar en llegar ese material si es que lo pedimos. El otro es el tamaño del lote mínimo que se puede adquirir para cada uno de los componentes o materiales. Eso a lo que se refiere es, necesitamos saber si el proveedor, si no tenemos nosotros o no fabricamos nosotros esas piezas y las vamos a comprar externamente, necesitamos saber si el proveedor en qué cantidades nos los va a vender. Necesitamos saber de cuántas piezas van a venir cuando el proveedor no las venda. Y teniendo esta estructura, pues podemos dar inicio a construir un MRP. Dice, lo que mirábamos ahorita hace rato, el BOM o el Bill of Material. Su pequeña definición es que el Bill of Material es una lista estructurada de todos los materiales o partes necesarios para producir un producto terminado, en particular un ensamble, un subensamble, una parte manufacturada, una parte comprada.
El archivo de la lista de materiales BOOM contiene la descripción completa de productos e indica no solo los materiales, las piezas y los componentes, sino además la secuencia de creación del producto. Pues este nos indica cuántas piezas ocupamos para hacer un ensamble o un subensamble y y cómo va armada, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de cómo estructurar la lista de materiales o el bill of materials. Tenemos aquí una mesa. Dice: la lista de componentes se estructura arbolar. Luego de analizar la imagen mostrada se tiene la siguiente estructura. ¿Cómo? Vemos aquí la mesa. Y aquí a lo que se refiere con estructura arbolar es que se desglosan varias ramas, ¿no? Esto lo podemos ver como un diagrama de nivel jerárquico. Aquí pues vemos que la mesa es el producto terminado, por eso empieza con la mesa. Dice ensamble de patas y cubierta. A la cubierta pues vemos que es lo que es la mesa, ¿no? La tabla de la mesa. Las patas, vemos que las patas se componen de 2 travesaños cortos y 2 travesaños largos. Y que en total ocupamos 4 para ensamblar la mesa. El ensamble de las patas se refiere a toda esta parte de abajo. Toda esta parte de abajo. El travesaño largo es este que atraviesa horizontalmente, y el travesaño corto es este otro que atraviesa también horizontalmente de pata a pata. Tenemos como observación, si podemos ver aquí, que dice travesaños cortos 2, travesaños largos 2, patas 4. ¿Qué nos indica el paréntesis? Nos indica cuántas unidades vamos a ocupar de eso para poder hacer este ensamble. Ocupamos 2 travesaños cortos, aquí los podemos observar, 2 travesaños cortos, 2 travesaños largos, los podemos observar, y 4 patas, 1, 2, 3, 4. A eso se refiere. Esta es la forma en que podemos estructurar el bill of materials. No siempre nos dan una imagen, a veces podemos toparnos con un ejercicio como los que vimos anteriormente, que solamente pues son palabras, son enunciados y hay que interpretarlos e imaginarnos cómo va más o menos el ensamble, ¿no? Pero cuando es una figura o una pieza que ya está dibujada, y así como esta que está pues bien definida, es muy fácil estructurar el árbol o el bill of materials. Entonces continuamos. Aquí tenemos otro ejemplo. Esa es una estructura de una silla. Vemos que la silla es el ensamble A. Aquí, como podemos ver, para no estar poniendo todos los nombres, pues los podemos poner como A, B, C, D cada pieza. Aquí empezamos toda la silla completa, pues es el ensamble. Empezamos con A, ¿no? Entonces de A sale B y C. ¿Qué dice el subconjunto de respaldo? ¿A qué se refiere? El respaldo que está aquí. El subconjunto del asiento se refiere a esta otra parte de la silla. Entonces, patas delanteras y soportes de patas. Entonces, del subconjunto de respaldo salen las patas traseras, porque es que va hasta abajo. Estos grandes, si se fijan, es el F. Estos grandes que van hacia abajo. Y el G, que son las tablillas de respaldo. Las tablillas de respaldo vendrían siendo estas. Y como podemos observar aquí en el árbol, en el bill of materials, podemos ver con la lista de materiales cuánto se ocupa de cada uno, ¿no? Los números que están entre incisos, pues podemos ver. Este es un ejemplo. El árbol o el bill of materials tiene niveles jerárquicos, como podemos observar aquí.
dice que los productos finales, ensambles y componentes, al representarse mediante una estructura de árbol, conforman niveles jerárquicos, similar a un organigrama. Esto nos permite, entre otras cosas, seguir el orden jerárquico de la lista de materiales, identificar el origen de requerimientos si el artículo aparece a varios niveles de boom. El orden se establece según el nivel más bajo en el cual aparece. Y el requerimiento bruto de un artículo depende de los lanzamientos programados de todos los artículos padres o de las formas parte. Aquí vemos, ¿no?, el nivel jerárquico. Empieza desde el 0. El 0 es el más alto. El 0 viene siendo el ensamble. El 1, pues las piezas, o como vimos en la silla, ¿no?, el respaldo y el asiento. Y de ahí, pues, qué se ocupa para hacer el respaldo y qué se ocupa para hacer el asiento. Así es como podemos ir desglosando esto. Como podemos ver, niveles, puede haber infinidad de niveles, muchos, dependiendo del el componente que estemos armando o el ensamble que estemos haciendo, ¿no? Entonces, así a eso se refiere con jerarquía de niveles. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Dice, el producto A comprende de los subensambles B y C. El subensamble B necesita dos partes de D y una de E. El subensamble de C requiere una parte de D y una parte de F. Vamos a construir un árbol estructural. Esto es muy sencillo. Podemos utilizar software o podemos utilizar lo que es un lápiz y un cuaderno, ¿no? En este caso vamos a usar software. Nos vamos a ir aquí a Smart Art y vamos a escoger el de jerarquía. Le damos en aceptar. Y el producto A, ¿qué nos quiere decir? Que ocupamos A. El nivel jerárquico 0. Dice, comprende de los subensambles B y C. Entonces un subensamble B y C. Aquí estamos. Dice, el subensamble M necesita de dos partes, de D y una de E. Entonces ocupamos D y entre paréntesis 2, porque nos está indicando que ocupamos 2 de D y una de E. Entonces una de E. ¿Qué más nos indica? El subensamble C requiere de una parte de D, una de D y una parte de F. Abrimos aquí este menú, eso nos va a aparecer aquí. Como aquí podemos ver cómo está todo compuesto jerárquicamente. El A es un nivel, el B y el C es otro nivel, el D, E, D y F van a ser otro nivel. ¿Qué nos está pidiendo? Que el subensamble C tiene una de D y una parte de F. Entonces agregamos otra que va a ser F en este caso. Y tenemos nuestro árbol estructural. Copiamos y lo pegamos aquí para que quede como referencia. Y así se construye nuestro árbol estructural de este ejercicio. Continuamos. ¿Es esto otro ejercicio? Dice. Vamos a iniciar con otro. También es de árbol estructural. Nomás para que quede. Vamos a nivel jerárquico. Y listo. Ok. Nos dice que el producto A es una pieza final. Ok. A es nuestro producto final o nuestro ensamble completo, ¿no? El ensamble final.
y se obtiene de 2 unidades de B y 4 unidades de C. Ok, entonces 2 unidades de B, B, 2 y 4 unidades de C, 4, perdón, C, entre paréntesis, 4, y ahí tenemos esa. Ok, B se obtiene de 3 unidades de D y 2 unidades de E. Entonces B dice que tiene 3 unidades de D. Entonces D 3 y 2 unidades de E 2. C se obtiene de 2 unidades de F y 2 de E. Entonces F 2 y aquí le ponemos otro hermanito y E 2 y listo. Aquí tenemos nuestro árbol estructurado del Bill of Materials. Entonces así es como se hace esto. Y concluimos con lo que es el Bill of Materials, ¿no? Seguimos. Dice MRP componentes. Ahora vamos a entrar a lo que son los componentes, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esto? Es calcular la cantidad de elementos o componentes que se requieren para atender la demanda o plan de producción. Cantidad neta de componentes. Conociendo la demanda para determinar los requerimientos de materiales en una situación como la presente, deberá realizar las siguientes acciones. Pues aquí lo que ocupamos saber es cuántos componentes vamos a ocupar de cada uno. ¿Cómo lo hacemos? Estos son los pasos. El número 1 es dado el enunciado de composición del producto final, construir la estructura arboral, que fue lo que hicimos. Construimos la estructura como el organigrama, ¿no? Número 2 es multiplicar la demanda del producto final por la cantidad requerida de cada componente, desde el producto final hasta llegar a cada una de las ramas. ¿Qué nos está indicando esto? Aquí podemos ver. Aquí tenemos un ejemplo que dice, se tiene que atender una demanda de 150 mesas y determinar la cantidad necesaria de cada uno de los componentes para poder atender el pedido. Ocupamos hacer 150 mesas. Aquí lo podemos ver en la tablita que hice. Ocupamos 150 mesas. ¿Cuántas cubiertas ocupamos? Si estamos viendo aquí la orden o el Bill of Materials o el organigrama o el árbol de materiales, nos dice cuántas cubiertas ocupamos, una por ensamble. Entonces, por lo tanto, ocupamos 150 cubiertas, ¿no? Ahora, para el ensamble de las patas, ¿cuántos travesaños cortos ocupamos? 2 travesaños cortos para hacer el ensamble de las patas. Por lo tanto, multiplicamos por 2 las 150 unidades que vamos a ocupar de las patas. Por consiguiente, ocupamos 300 unidades. Si tenemos los travesaños largos y nos está indicando que 2 también, multiplicamos por 2 también las 300 unidades. Patas. ¿Cuántas patas ocupamos para hacer una mesa? Pues aquí nos está indicando que 4. Por lo tanto, vamos a multiplicar 150 por 4 y nos da 600 unidades. Estos son todos los materiales que vamos a ocupar para hacer 150 mesas. 300 travesaños cortos, 300 travesaños largos y 600 patas. Así, a esto se refiere con la construcción del MRP. Ahora, vamos ahora sí a unir todo eso en un ejemplo.
Este ejemplo se los vamos a aplicar a una empresa que fabrica la silla, una empresa X, ¿no? Inventada. Dice, la empresa Pelgot y Torres fabrica sillas con base en el boom adjunto. El boom adjunto aquí está. Asimismo, los inventarios y tiempos de entrega son los mostrados en la tabla adjunta. El boom, pues viene siendo esto, ¿no? Aquí nos está indicando cuánto ocupamos de cada cosa. Aquí nos está dando los tiempos de entrega y cuánto tenemos disponible, que es a lo que nos estamos viendo un poquito en la teoría. Aquí nos está diciendo los elementos que ocupamos, si tenemos disponible stock y cuántos tiempos se tarda en que nos llegue esa pieza. Por lo tanto, la forma de hacerlo es ahorita vamos a ver en un Excel. La pregunta que nos indica aquí este ejercicio o esta empresa, lo que le estamos aplicando, dice que la empresa, el Golden Torres, quiere producir 500 sillas en la semana 5. En la semana 5. Vamos a hacerlo así sencillo. En la semana 5 queremos 500 sillas. ¿Cuánto ocupamos de material? Y vamos a desarrollarlo en el MRP, en el software, para ver con cuánto tiempo tenemos que pedir y cuántas piezas tenemos que pedir para completar los ensambles. Entonces lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a agregar una diapositiva nueva y vamos a iniciar haciendo el árbol. Ya tenemos el árbol aquí, pero es más fácil y sencillo nombrar todos los componentes o los elementos con letras. Ya que definimos las letras, por ejemplo, para que no se nos haga tanto, sí lo podemos hacer así. De hecho, esta es la forma correcta de hacerlo. Vamos a hacerlo así. Pues el árbol lo vamos a hacer de esta manera. Ok. Smart Art y jerarquía y ok. ¿Qué elemento es el que estamos haciendo? Sillas. Okay. Sillas. Ok. ¿Qué ocupamos de acuerdo aquí al dibujo que nos están? ¿Qué ocupamos? El ensamble de las patas, que viene siendo B, el ensamble del respaldo, que viene siendo C, y el asiento, que viene siendo D. Entonces, B, en este caso, sería ensamble de las patas. Ensamble de las patas. ¿Okay? C sería ensamble de respaldo. Y aquí le vamos a agregar lo vamos a promover, lo vamos a hacer una jerarquía más alta, que quede aquí en el nivel 1. Este sería el asiento. Ok. El ensamble de las patas ocupa travesaños, 4. Ocupa patas, 4 patas también. El ensamble de respaldo ocupa una cubierta y 4 ejes. Entonces, cubierta, aquí mismo le ponemos el hermanito, y ejes.
nos quedó igual que el bill of materials que tenemos aquí, nada más que esta es la forma de realizarlo. Ok, entonces vamos a abrir lo que es, ahora sí, para saber que en la semana 5 queremos producir 500 sillas, cuánto material y cuándo lo debemos de pedir. Entonces aquí en este Excel vamos a copiar esta imagen, la pasamos al Excel y teniendo esto, bueno, aquí le vamos a poner silla, ensamble de pata, el C es ensamble de respaldo, ensamble, no me le ponemos ensamble respaldo. Ok, el D sería el asiento, el E sería los travesaños, el F sería las patas, el G sería la cubierta y el H serían los ejes. Ok, ahí tenemos. Vamos a pasar esta de una vez también para acá, esta tablita. Bueno, no sé cómo. Bueno, ya tenemos esa, ¿no? Acá. Ok. Tenemos estos, los materiales. Dice que ocupamos 500 sillas en la semana 5. Significa que ocupamos 500 en la semana 5. Gross requirements es requerimientos brutos. Eso es lo que ocupamos en la semana 5. Entonces dice que ya tenemos disponibles 100. Entonces tenemos 100 disponibles on hand y tarda una semana en entregar. Por lo tanto, arrastramos hasta acá los 100 y una semana antes vamos a pedir 400. ¿Por qué? Porque ocupamos 400 para producir las 500 que ya tenemos, que ocupamos, ya que tenemos 100. Por lo tanto, pedimos 400, nos van a llegar 400 y nos quedamos con un inventario de 0. Ahora, ¿qué sigue? De acuerdo al árbol, nos vamos por nivel jerárquico. Empezamos de la izquierda a la derecha y tenemos el ensamble de las patas. El ensamble de las patas. ¿Cuánto vamos a ocupar? El ensamble de las patas, pues, dice que es un ensamble nada más por silla. Entonces, por lo tanto, ocupamos 400. Tenemos 50 ya en stock y tarda 2 semanas en llegar, o sea que es 2 semanas. Si tenemos 50, ¿cuántas vamos a ocupar? 350. Por lo tanto, pedimos 350 2 semanas antes para que nos lleguen las 350 y podamos tener a tiempo
nuestro material. Y nos quedamos con un inventario de 0. Ahora, ¿qué sigue? Ahora no sigo con lo que es el C y el D. Ahora, por orden de jerarquía, o sea, pudiera aquí, pero me dice que el ensamble de patas ocupa 4 travesaños y 4 patas. Por lo tanto, me voy a ir a lo que es el travesaño de aquí de los 350, pero ocupo 4 veces eso. Para hacer esto necesito 4. Por lo tanto, 350. Aquí podemos hacer la de esto. Es 350 por 4, 1400. O 1400. Travesaños me dice que tengo 100 ya en stock. Entonces tengo 100 y tarda una semana en llegar. Por lo tanto, si tengo 100, ¿cuántos voy a ocupar? 1300. Los pido una semana antes, 1300, para que me lleguen los 1300 y así completo los 1400, quedándome con un stock de 0 hasta la quinta semana. El inventario me queda en 0. Ahora, las patas, ocupo patas también y va a ser lo mismo, ocupo 4, que vienen siendo los 350 por 4, 1400. Las patas me dice que me llegan en una semana y que tengo 150 ya en el almacén. Entonces 150 ahora, ¿cuántas voy a ocupar? Pues sencillamente 1400 menos 150 que ya tengo, ocupo 1250 unidades. Las pido una semana antes, 1250, para que me lleguen las 1250 y me quedo en ceros para no pedir de más. Ahora sí puedo continuar con lo que es el ensamble del respaldo. Ya hicimos los ensambles de las patas. Ahora, de acuerdo al árbol, esto ya lo tengo hecho. Ahora me falta el ensamble del respaldo, que es la cubierta y 4 ejes. Ok, entonces el ensamble de respaldo. El ensamble del respaldo depende del ensamble final. Por lo tanto, voy a arrastrarlo desde acá arriba, que vienen siendo los 400 también. Ok, me dice que tengo 25 en el almacén y que tarda una semana en ser ensamblado. Por lo tanto, si tengo 400, ocupo 375. Los pido una semana antes, 375, para que me lleguen los 375 y así a completar lo que ocupo. Ahora, el asiento. ¿Cuántos asientos ocupo? Perdón, no el asiento. El ensamble del respaldo está compuesto por la cubierta y por los ejes. Por lo tanto, el respaldo 375, cubierta, vamos 375, porque nomás ocupamos una. ¿Y cuántos tenemos en el almacén disponibles? 30. Tenemos 30. Ponemos los 30.
y nos dice que la cubierta tarda 2 semanas en llegar. ¿Cuántas ocupo? Pues sencillamente volvemos a poner la fórmula, 375 menos lo que ya tenemos. 345 lo ocupamos, pero ocupamos pilas 2 semanas antes. Entonces ocupamos 345 para que en esa semana nos lleguen los 345 y dejamos en cero el inventario. Ejes ocupa 4 ejes que vienen del respaldo. Entonces esto es igual a los 375 por 4, 1500. Ocupamos 1500 ejes. Entonces ¿cuántos ejes tenemos en la mano? 80. ¿Cuánto tardan en llegar? 2 semanas también. Por lo tanto, ¿cuántos ocupamos? 1500 menos 80, 1420. Entonces vamos a pedir 1420 para que nos lleguen los 1420 y nos quedamos en ceros. ¿Okay? Ahora el último que vendría siendo este de aquí, asientos. ¿Cuántos ocupamos? Pues nada más uno, que depende de la silla, de la. Entonces vamos a ocupar 400. Tenemos en inventario 40. Lo arrastramos hasta acá. ¿Y cuántos vamos a ocupar? 400 menos 360. Nos dice que el asiento tarda 3 semanas en llegar. Entonces 1, 2, 3 lo estaríamos pidiendo en la primera semana. 360 para que nos lleguen 360 más los 40 que ya tenemos a completar. Y tenemos listo nuestro MRP. Así es como se realiza y así es como queda este ejercicio. Sería elimino esta diapositiva y aquí voy a dejar el enlace de del Excel, pero pues ya vimos cómo quedó, ¿no? De mi parte es todo por esta unidad. Gracias. La sección que me corresponde a mí es la de programación de operaciones. En eso tenemos que la programación de operaciones es conocido como sistema de ejecución de manufactura, siendo un sistema de información que programa, despacha, vigila, controla y en sí lo que es la producción de la planta. Puede, no solamente de una planta, puede ser un pequeño negocio, puede también ser una empresa mucho más grande. Estas se clasifican por tipo, ya sea pueden ser estos continuos, manufactura de gran volumen, volúmenes medios y centros de trabajo de bajo volumen. De cada una de sus características va a depender mucho el método de programación que se va a utilizar. Tenemos lo que es el proceso continuo. Estos son aquellos que elaboran productos compuestos químicos, pueden ser aceros, alambres y cables, comidas enlatadas. Eso requieren un sistema de automatización completo.
y poco contenido de mano de obra. Para este sería la programación finita del proceso, la cual es limitada por las máquinas. En el proceso continuo entendemos que se puede utilizar en lo que son las fábricas que están mayormente automatizadas, que requieren un proceso en el cual no se requiere mucha mano de obra. Tenemos después lo que es manufactura de gran volumen. Estas son aquellas como los automóviles, teléfonos, cierres textiles, motores, electrodomésticos, y se requiere un tipo de automatización. Se maneja automatizado parcial, movimiento por linajes de montaje. El método de programación sería la progresiva finita de la línea. Esta está limitada también por las máquinas. En lo que consiste la manufactura de gran volumen es un sistema semiautomatizado. ¿Qué quiere decir esto? Que una parte del proceso es automática y la otra parte del proceso requiere lo que es la intervención de la mano de obra del personal. No todo tiene que tener un cierto porcentaje. Este puede ser 50-50, 60-40 o 70-30, dependiendo del giro en el que se vaya a desarrollar. Tenemos lo que es la manufactura de volumen medio. Estos son aquellos que se elaboran piezas industriales a productos que se consumen, o la programación en esta podría ser la progresiva finita. En lo que es la manufactura de volumen medio, podríamos considerar lo que son maquiladoras de mediana producción, las cuales no producen volúmenes extremadamente altos, pero al igual se requiere la programación para estas. Y tenemos lo que son los centros de trabajo de volumen bajo. Estos son aquellos como equipos de media o prototipos, instrumentos especializados y productos industriales de bajo volúmenes. Se recomienda la programación finita de trabajos. Lo que son los centros de trabajo de volumen bajo serían lo que son las empresas tipo artesanal, donde se puede fabricar 20 productos de unos y no volverlos a fabricar otra vez, o se pueden fabricar 100 y estarlos produciendo cada cierto tiempo. Tenemos lo que es un ejercicio de programación de N trabajos de una máquina. Aquí en este caso utilizo un ejemplo de mi trabajo. Tenemos al ingeniero David Elizalde, que es el gerente de diseño de la empresa Arroyo Holdings, que proporciona servicios de productos de control de tránsito para las agencias gubernamentales de diferentes estados que regulan las normas pertenecientes a tránsito, donde 5 de ellos metieron pedidos al inicio de la semana. Los datos fueron los siguientes. Tenemos lo que son los líneas de trabajo, los tiempos de procesamiento por semana y el plazo que se deben de cumplir. Entonces tenemos nuestros 5 trabajos aquí, el tiempo que toma procesar cada uno de ellos y el plazo que está tomando. Entonces, todos los pedidos deben ser procesados en una línea de ensamble que va a ser realizada los gabinetes hasta realizar la prueba eléctrica del mismo. Entonces, de acuerdo a las reglas del FCFS, First Come, First Serve, tenemos lo que son las secuencias de trabajos. Las dividimos de la A a la E, los tiempos de procesamiento por semana y los plazos en días faltantes. Bueno, en este caso debía ser semanas. El tiempo de tránsito. Entonces aquí, utilizando las reglas de FCFS, lo ordenamos por la primera orden que entró hasta la última que entró. Entonces aquí en este caso teníamos un tiempo de tránsito total de 24 semanas, teniendo un promedio por cada una de las órdenes de 4.8 semanas. Entonces el FCFS nos muestra que los trabajos A, B y E se encuentran dentro del plazo. Entonces, posteriormente continuamos con la regla del SOT. Entonces tenemos las secuencias de trabajo de la A, E, C, D. Estas van ordenadas por el tiempo de las semanas o días, dependiendo del tipo de operación. En este caso vamos de la que tenga menor a la que tenga mayor. Entonces los ordenamos en lo que son A, B, E, C, D. Entonces el tiempo de tránsito en semanas en este caso sería de 65 semanas, teniendo un tiempo de tránsito promedio de 13 semanas. El SOT nos da un promedio más alto que el tránsito de las reglas FCFS, y los trabajos A, B y E estarían antes del plazo. Entonces, como yo lo entendí, mi conclusión sería que los diferentes tipos de programación nos ayudan a priorizar lo que queremos hacer. Esto dependiendo del tipo de programación que queramos realizar. Esto va a variar dependiendo si queremos que sea en orden de cómo entran o cómo salen, ya sea también por criterio de
prioridades. Entonces, lo que son la programación nos ayuda a priorizar lo que la empresa requiere y sus necesidades.